Madre mía, chicos y chicas, prepárense porque esto sí que es un notición. Por fin se ha desvelado el misterio de por qué Demet Özdemir y Can Yaman rechazaban tantos regalos. Y créanme, la razón es más picante de lo que imaginábamos. Estábamos todos rayados, ¿verdad? Viendo las fotos de ellos juntos, la química que tenían en pantalla, y luego aparecían noticias de que Can le regalaba cosas a Demet, y ella, nada. O lo poco que salía, era muy discreto. Y ahora, zas. Sale a la luz el porqué de esa frialdad aparente con los obsequios. Para ser honestos, yo pensaba que era algo simple, ¿no? Que quizás Demet era muy independiente, que no le gustaba deber favores, o que Can se lo daba todo en privado. Pero no. Esto va mucho más allá. Según me llega el salseo, la verdadera razón es que ellos tenían un pacto, un acuerdo tácito, digámoslo así. Y aquí viene lo gordo, querían evitar cualquier tipo de favoritismo o polémica que pudiera salpicar a otros compañeros de trabajo. Imagínense. Están grabando una novela, hay un equipo enorme, y si de repente Can se pone a hacerle regalos escandalosos a Demet, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir en la prensa? Que si hay trato de favor, que si se están aprovechando de la situación, un lío monumental. Lo que yo creo que está pasando es que ellos, desde el principio, eran súper profesionales. Sabían que la relación en pantalla era lo que interesaba, pero también sabían que tenían que mantener una imagen intachable fuera de ella, por el bien de la serie. Entonces optaron por la discreción máxima. Rechazar regalos o hacerlo de forma sutil, era su manera de decir, aquí venimos a trabajar, y que nadie se invente historias. Piensen en esto, si Can le hubiera llegado con un diamante del tamaño de un huevo de avestruz, y Demet se lo hubiera lucido por ahí, la que se hubiera liado en el set de rodaje habría sido tremenda. Los celos, las envidias, las habladurías, un caos total. Así que, lejos de ser indiferencia o desinterés, era una estrategia súper inteligente para mantener la paz y la profesionalidad en el trabajo. Muchos dicen que esto demuestra la madurez de ambos, y yo sospecho que sí. Que a pesar de la superquímica que todos veíamos, y que seguramente también existía en la vida real, ellos supieron poner límites. Sabían que no era el momento ni el lugar para gestos ostentosos. Querían que la atención se centrara en su actuación, en la historia que contaban, y no en quién le regalaba qué a quién. Y ahora que lo sabemos, se entiende todo. ¿Se acuerdan de esas veces que se les veía juntos, pero sin grandes gestos? Ahora sabemos que no era porque no hubiera nada entre ellos, sino todo lo contrario. Era porque estaban cuidando mucho su relación profesional y su imagen pública. Era un pacto de discreción total. Esto cambia un poco la perspectiva de todo lo que hemos estado viendo, ¿no les parece? Ya no es que Can no quisiera regalarle nada, o que Demet fuera una desagradecida. Era todo lo contrario. Era una forma de proteger su trabajo y evitar que los rumores y las envidias empañaran el proyecto. Y hablando de envidias, ¿creen que esta estrategia les funcionó al final? ¿O creen que al final, la presión mediática y las especulaciones les acabaron pasando factura de otra manera?